La situación respecto al impacto que ha tenido el COVID en Venezuela ha sido sumamente interesante, ya que Venezuela ha sido de los países, o fue hasta hace unas semanas, fue de los países que menos contagios ha tenido. Por lo tanto, de los que menos muertes ha tenido, no nada más a nivel latinoamericano y caribeño, sino incluso a nivel mundial. Este fenómeno se dio por diversas razones. Una de las principales es porque Venezuela actualmente se encuentra bloqueado. Hay un bloqueo aéreo que hace que no haya tanta conexión con otros países. Por lo tanto, Venezuela, como la mayoría de los países latinoamericanos, los pocos contagios que hubo fueron importados en un principio, pero por este bloqueo y al no haber tanto contacto, pues fue muy poca la gente que llegó infectada a este país. Otra cuestión importante es que en el momento en que el COVID empieza a expandirse por el mundo, en Venezuela había una crisis importante de gasolina, lo que hacía que hubiera poca movilidad dentro del país. No había tanta gente, ni siquiera en las ciudades, y menos aún transportándose entre provincias, entre los estados. Por lo mismo, esta poca o nula movilidad hizo que fueran muy particulares los focos de infección que el gobierno atacó oportunamente. También Venezuela fue uno de los países, de los primeros países en América Latina que puso una cuarentena, digamos, obligatoria, ¿no? Que empezó a tener medidas, como la mayoría de los países latinoamericanos, medidas similares, como el uso de cubrebocas, como la eliminación de la mayoría de las reuniones y pues una cuarentena en casa, ¿no? Esto también hizo que hubiera muy pocos contagios en Venezuela. Esto ayudó bastante porque en esta crisis económica que vive el país pasa por una crisis en el sistema de salud, pero al tener pocos contagios no hubo mayores complicaciones. Las complicaciones se han venido a dar últimamente, sobre todo la última semana, ¿no? Donde ha pasado más o menos de 1,000 infectados a 4,000. Este crecimiento vertiginoso se dio debido a todos los venezolanos que están regresando a su país al no poder tener acceso a los sistemas de salud de los países en donde se encontraba. Toda esta ola de migrantes venezolanos, especialmente de Colombia, Ecuador y Brasil, muchos han llegado infectados y han infectado a los lugares en donde han ingresado a Venezuela. Entonces estamos hablando de un crecimiento casi del 40% en las últimas semanas, lo que ha hecho que el gobierno ponga especial atención, ¿no? Si uno viera una curva de lo que sucede en Venezuela, veamos que la curva sí estaba aplanada las primeras semanas, pero esta última pues ha crecido bastante, ¿no? Acá también digamos que hay varios temas alrededor de esto. Uno de los principales es que Venezuela sigue siendo un país acosado, ¿no? A pesar de que vive esta crisis que ya mencionaron en el sistema de salud y a pesar de que han crecido bastantes en la última semana los casos de COVID, pues Estados Unidos no ha dejado de imponer ese bloqueo férreo, sobre todo en la cuestión económica, por lo que Venezuela ha levantado la voz en la Organización de las Naciones Unidas para tratar de que por lo menos en este contexto de pandemia disminuya el bloqueo que tiene Estados Unidos hacia este país. Otra cuestión que refleja esta política agresiva de Estados Unidos fue inclusive un intento de ingresar mercenarios del lado de Colombia hacia Venezuela con la intención de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Otra cuestión es el bloqueo que ha hecho a nivel energético, donde ha sancionado a diversas empresas que tratan de comerciar el petróleo con Venezuela. Un poco este cerco lo rompe Irán, mandando un buque lleno de gasolina para un poco solventar esta crisis de gasolina. Pero así como Irán logró romper este cerco, hay muchos países que se han visto afectados, incluso nuestro país. Recientemente, algunas empresas mexicanas fueron sancionadas por el gobierno estadounidense al querer intercambiar alimentos por petróleo con el gobierno venezolano. Entonces, digamos que la crisis interna se agudiza bastante con esta política exterior agresiva que tiene Estados Unidos hacia el país sudamericano, lo que hace que vengan semanas críticas. Va a ser muy peligroso si es que Venezuela llega a los niveles de contagio como la mayoría de los países latinoamericanos. Sobre la situación hospitalaria en Venezuela, tenemos que en la actualidad, hasta el día de hoy, todavía no es una situación preocupante, ¿no? El gobierno más o menos da cifras que hay una ocupación del 50-60% de los hospitales. Recordemos que el gobierno puso un plan en marcha sobre el atender a las personas enfermas de COVID en hospitales específicos que se llaman centros centinela, para que los otros hospitales que muchas veces carecen de lo necesario no tuvieran problemas de contagio. En estos centros centinela, el gobierno, digamos que brindó todo el apoyo con todos los materiales para tratar específicamente a las personas con COVID.
Yo creo que aquí una pieza clave ha sido la cooperación que tiene con otras potencias importantes. El caso específico de China. China ha dotado a Venezuela de miles de pruebas para detectar el COVID, así como de material médico. Yo creo que sin esta cooperación que tiene con China, hablaríamos de una situación mucho más crítica dentro de Venezuela. En conclusión, en la actualidad todavía no hay problemas de suministros, todavía no existen problemas de que estén llenas las ocupaciones, pero todo va a depender de ahora en adelante cómo sean detenidos estos focos. Ya les mencionaba, la mayoría que viene por Colombia ha hecho que haya un foco importante en Maracaibo y en Mérida, que son los dos estados que tienen frontera con Colombia, y la mayoría que proviene de Brasil con el estado de Bolívar, ¿no? Entonces han detectado incluso en los últimos días que hay un incremento mayor que en la capital, que es Caracas. Es muy claro que esto es por estas personas que están regresando, ¿no? Y que están tratando de llegar y otra vez que el sistema de salud venezolano los acoja, ¿no? Por ser nacionales. Entonces, todo va a depender de este sistema que es frágil, que atraviesa una crisis importante. Todo va a depender cómo se muestre ese crecimiento o ese aplanamiento en los próximos días con los diversos programas que ha impulsado el gobierno. El presidente Maduro salía a decir que la cuarentena obligatoria volvía a reactivarse y que se iban a fortalecer las diferentes acciones para detener este crecimiento tan rápido que se ha venido dando en los últimos días. El impacto de COVID en Venezuela sería sumamente peligroso si empieza a multiplicarse, ya que al interior de Venezuela esta crisis económica ha hecho que exista un desabasto importante, por ejemplo, de agua para la mayoría de los habitantes, de electricidad o incluso de cuestiones básicas como los alimentos. A esto se le suma lo difícil de la economía en cuestiones del desempleo, ¿no? Muchos venezolanos con esta pandemia se han quedado sin trabajo, lo que motiva o lo que motivó en algún momento a relajar las medidas de la cuarentena para otra vez reactivar esta economía, ¿no? Me parece que en ese sentido es muy similar a lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, que hay una balanza entre continuar con estas medidas restrictivas y con el reactivar la economía. Sin embargo, en Venezuela es todavía más peligroso debido a este cuadro de crisis económica que vive el país.